Bueno, esta ponencia va a tratar sobre la ingeniería mecatrónica aplicada al sector energético. Antes de presentarme, dar las gracias a la rama de la IEEE y la IAS de la UPC por invitarme para dar esta charla y estar con ustedes en este momento y compartir un poco de mis conocimientos y crear un ambiente en esta charla muy bonito donde todos podamos participar. Como bien me presentaron, cuento con pocos logros, ¿no? Soy bachiller en ingeniería mecatrónica, estoy haciendo un máster en docencia, tengo diversos talleres especializados, cuento con experiencia laboral en telecomunicaciones, actualmente tengo mi propio emprendimiento, donde veo toda la parte electrónica, la parte creativa de arreglar carritos eléctricos para niños, donde me encargo de la parte de mantenimiento, transmisión, etcétera, etcétera. También soy responsable de los laboratorios de la Universidad Continental, los laboratorios de ingeniería, donde me encargo, contándoles un poquito, con 6 laboratorios. De entre ellos está el laboratorio de procesos, donde se entra toda la parte de mecatrónica, ingeniería civil, ambiental, topografía también veo, y también el laboratorio principal, donde comencé, el laboratorio de física. Comentándoles del laboratorio de procesos, pues se ven módulos de entrenamiento con PLC, módulos de entrenamiento con electroneumática, cilindros neumáticos, para más que todo de laboratorio, ¿no? Para aprender lo básico e enseñar lo básico y crear un ambiente colaborativo en el aula. Como mencionaron también, fui partícipe de la conferencia, en una multiconferencia internacional que fue desarrollada en Boca Ratón, en Estados Unidos, donde presenté un proyecto también que tenía que ver con la automatización industrial. Comenzando ya para ver el tema de la mecatrónica en el sector energético, el temario está compuesto por 4 componentes. Primero vamos a hablar, o les voy a hablar sobre la situación energética del Perú y el mundo, y les voy a mencionar las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y la energía eólica. En esta última parte les voy a mostrar más un tema práctico, porque desarrollé una investigación acerca de eso, de la energía eólica, y cómo poder controlarla en base a diferentes tipos de control, que ahí entra el mecatrónico. Como introducción tenemos 2 preguntas. ¿Qué significa recursos y qué significa reservas? Los recursos son todas las cantidades que se conocen de una fuente de energía, ¿está bien? Y las reservas, según las investigaciones dadas por Carta, que es un ingeniero, en el 2009, son las cantidades conocidas que pueden ser técnica y económicamente rentables en cada instante. ¿Está bien? Ahora, la situación energética, esto de acá, ¿cómo lo voy a quitar para que puedan ver? Bueno, la situación energética del Perú y el mundo. En el año 2007, el consumo de la energía, ¿alguien está hablando, perdón? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? En el 2007, el consumo de energía primaria en todo el mundo ascendió a los 11.099 millones de toneladas equivalentes al petróleo, ¿sí? Encabezando obviamente la lista que se utiliza para generar esta energía, el petróleo, se utiliza el gas, el carbón, la energía nuclear, y más que todo las partes que no contaminan se utilizan menos, como la hidráulica, la eólica, la termosolar, de los mares, entre otras cosas. Eso toma la parte mínima de todo lo que se consume y de todo lo que genera esta energía. Eh, Obviamente que van a destacar 3 grandes áreas, la parte de América del Norte,
que somos Estados Unidos, ¿no? El 25% del total, Europa y Asia, Eurasia, perdón, con el 26%, y Asia y el Pacífico con 34%. Obviamente que en África hay un bajo nivel de consumo por, bueno, ya todos sabemos, ¿no? El Perú cuenta con reservas de energía, como ustedes saben, el gas, que puede ser el gas de Camisea, ¿no? Más conocido, la hidroenergía, que se utiliza de los ríos, los líquidos de gas natural, entre otros. Para el año, en este ya milenio, por así decirlo, en el 2004, el consumo de energía estaba dividido entre los hidrocarburos, leña, basta y areta, o sea, utilizan como parte de un país de tercer mundo. Todavía hay zonas en nuestro país que no llega la corriente eléctrica y se utiliza este tipo de insumos. La electricidad, obviamente, el carbón y sus derivados, el bagazo, carbón vegetal, la energía solar, muy poco se utiliza aquí. Y como no se muestra la energía eólica, también debe ser un porcentaje muy reducido. A ver, las centrales hidroeléctricas, ya entrando en el tema de las centrales. Origen de la palabra, más que todo. La energía hidráulica es la contenida en una masa de agua elevada respecto de un nivel de referencia. A ver, acá hay alguien que me espera. Por otro lado, en la práctica, esto se obtiene a partir de cualquier masa de agua en movimiento. O sea, teóricamente es una masa de agua, pero en la práctica se puede utilizar o se puede hacer experimentos en cualquier lado, ¿no? El potencial energético que provee la energía hidráulica constituye una de las energías renovables más importantes del planeta. O sea, una tonelada de agua a 10 metros de altura tiene una energía de 278.000 vatios hora. O sea, es bastante. Ahora, las formas de aprovechamiento. La energía potencial del agua se transforma en energía cinética y esta, a su vez, en energía mecánica. Esta energía mecánica obviamente se refiere por las turbinas hidráulicas que se implementan para generar la corriente. El empleo de la energía captada es para la producción de electricidad, ¿no? Acoplando la turbina a un generador eléctrico. En la mayoría de los casos, como puede ser las centrales hidroeléctricas y la eólica en este caso, siempre se acopla o siempre se habla de turbinas y también se habla de generadores eléctricos. Porque ahora, la turbina va a generar una energía mecánica que va a comenzar a excitar, por así decirlo, al generador eléctrico. O sea, excitar se refiere a comenzar a moverlo para que pueda generar esa corriente. Ustedes saben que un motor, cualquier motor que tengamos, si nosotros lo comenzamos a mover de una manera rápida, este va a comenzar a generar energía, ¿no? Se convierte en un generador, pero hay motores específicamente para eso. A ver, para clasificar estas centrales se utilizan diversos términos en función de la potencia. Por ejemplo, ¿no? En una central pequeña, o sea, se clasifica como central pequeña a las centrales que ofrecen o proveen menos de 5 millones de watts. La mini central que va de 100.000 a 1 millón de watts y la micro que ya es menor a las 100.000. Hay clasificaciones también en las centrales hidroeléctricas, como podemos ver, tenemos las centrales de agua fluyente, las centrales de pie de presa, centrales integradas en canal de riego y las centrales integradas en sistema de alimentación de agua potable. En las centrales de agua fluyente es donde no se regula el caudal de agua, ¿no? que entra a la turbina.
O sea, es decir que, esto quiere decir que los generadores producen electricidad mientras haya agua, ¿no? Igual o mayor al mínimo que se necesita. En las centrales de pie de presa hace referencia a que existe como un depósito, ¿no? Que almacena agua y gracias a esto, gracias a este almacén, se puede regular el caudal y obviamente que regulando el caudal también se puede regular la generación eléctrica o se programa. Ahora, el potencial de la energía hidráulica. Eh, hacen estimaciones del potencial hidroeléctrico técnicamente explotable en el mundo, sugieren una capacidad del orden de los 2 o 3 terawatts, ya, con una producción anual de 10.000 a 20.000 terawatts hora. Esto es bastante como para alimentar de corriente a todo el planeta. Pero obviamente que no se utiliza eso porque siempre hay pérdidas, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú creo que, si bien recuerdo que leí, se utilizan como 118.000 más o menos kilovatios hora. Y con esto, pues, 10.000 o sea, 100.000 de que se producen acá 11.000 a 10.000 terawatts, o sea, es sumamente, nos alcanza como para 10 años más o menos. Ahora, la medida del potencial hidráulico. A ver qué pasó ahí, mensaje. ¿Cómo se mide el potencial hidráulico? La potencia en vatios de este recurso se puede estimar haciendo uso de la siguiente ecuación, ¿no? P de potencia va a ser igual a la densidad del agua, la gravedad, la aceleración de la gravedad, el caudal y el salto bruto en metros, o sea, cuánto se va a elevar. ¿Cómo se mide el caudal? El caudal se refiere a cuánta agua pasa en determinada sección y a qué velocidad, como se ve en la fórmula. ¿Y cómo se calcula el área? Bueno, discretizando el área en n trapecios. O sea, discretizando es partiéndolas en varios pedacitos. Y ahí les pongo una fórmula. No les voy a llenar de fórmulas porque es más que todo para informarles a ustedes cómo se podría hacer. Ahora, ¿cómo se mide el salto bruto? Acá entra la parte de los civiles, ¿no? Que utilizan la parte de los teodolitos, que se utilizan para medir grandes distancias. Para eso, no solamente un mecatrónico, un electrónico o X carreras se juntan para poder armar o para poder construir este tipo de centrales. O sea, es todo un acople de diferentes carreras. Y obviamente que para diseñar esas centrales hidroeléctricas se tiene que tener diferentes cálculos. Está la parte megatrónica de las hélices, el control, está la parte civil, ¿no? Que tiene que calcular cuánto va de fluidos, porque ellos, el suelo, ellos ven fluidos, suelo, concreto. Todo se junta en todas las carreras para producir bueno, producir energía renovable. A ver, tipos de centrales hidráulicas, ¿no? La tipología de las centrales mini hidroeléctricas, son unas pequeñas, se puede decir, es muy variada. A ver, la altura del salto, con respecto a la altura del salto, si es que no lo han entendido muy bien esa parte, eh, en los estudios que hace Carta, que ya lo cité anteriormente, se puede indicar las siguientes medidas, ¿no? El gran salto es como más de 150 metros, que tiene una elevación de 150 metros. Un salto mediano que va entre 20 y 150 metros y un salto bajo que es de 2 metros a 20. Obviamente que dependiendo del tipo de central hidráulica o de centrales hidroeléctricas que se quiere construir, se tiene que utilizar cierto tipo de tecnología y obviamente para el diseño se tiene que saber la localización y el tipo de presa, embalse o lo que se va a construir. La clasificación de las centrales hidráulicas
se dividen en, si bien recuerdo, he puesto tres, pero hay más. Las más principales las he puesto. Las centrales de agua fluyente, estas centrales toman parte del caudal del río y lo dirigen hacia la turbina para convertir su energía cinética y potencial en energía mecánica. Esta energía mecánica pasa al generador y ese generador la convierte en energía eléctrica. Por ejemplo, tenemos acá, por acá está el río, por acá tenemos el agua que se va a tomar, que no va a hacer todo, por acá sigue fluyendo, pasa por un tubo y llega a la mini central, donde está, de repente están las turbinas, está el generador y del generador recién se va la línea eléctrica. Acá está la turbina y el canal. Obviamente que el agua que entra a la mini central siempre sale, o sea, no es que se queda, o sea, regresa por donde viene, o bueno, de donde viene, que es el río. No piensen que se desecha. Las centrales de embalse, conocidas también como centrales de pie de presa o centrales de regulación. Estas se pueden aprovechar porque tienen la posibilidad de almacenar las aportaciones de agua de un río. Por ejemplo, como les digo, ¿no? Como un almacén. Acá se almacena como una presa. Imaginen una presa donde está ahí el río está almacenado, ¿no? O de repente una laguna. Se puede hacer el camino, que sería una tubería, pasa por las turbinas, de las turbinas se conecta al generador y del generador pasa a la línea eléctrica. Y obviamente que el agua que entra sale, ¿no? Sale. Ahora también creo que he puesto un ejemplo más adelante que también se puede reaprovechar. Por ejemplo, si tenemos una laguna, la laguna se puede secar. Entonces hay sistemas de autorregulación, o sea, que viene, entra, sale y vuelve a entrar. También tenemos en centrales de hidrobombeo. No, esa es la que le digo, ¿no? De retroalimentación, por así decirlo. Gracias a la capacidad de almacenamiento, por ejemplo, acá se ve que la aportación de un río y regulación de las centrales de embalse que hemos visto en una PPT anterior, estas centrales se pueden acoplar con centrales de bombeo, ¿está bien? Las cuales se encargan de retornar a la presa el agua que ha sido descargada por la turbina, ¿no? En un almacén abajo, por así decirlo, un almacén inferior, y luego retroalimentar todo el sistema para que se llene otra vez. Por ejemplo, acá tenemos, uy, perdón, acá tenemos, por ejemplo, tenemos un río, el río pasa por las turbinas, pasa por el generador, acá faltan las líneas eléctricas, el generador va a un almacén y acá tenemos una bomba que jala otra vez el agua hacia donde está el río. Supongamos que tenemos una laguna que no tiene entrada ni se puede secar. Entonces, con este sistema se puede autorregular, ¿no? Mientras va cayendo, vamos generando energía eléctrica y otra vez vamos alimentando la propia laguna para que no afecte a la fauna ni a la flora, ¿no? A ver, las turbinas hidráulicas. Acá también les he puesto un par de ejemplos, si no me equivoco, de qué turbinas se utilizan, cuáles son las más famosas en las centrales hidroeléctricas. Y como concepto, la turbina hidráulica es un dispositivo que se encarga de convertir la energía cinética y potencial del agua en energía mecánica de rotación de un árbol. Un árbol significa un eje, el cual se conecta al árbol de caja de baja de una caja multiplicadora, o sea, de engranajes con el propósito de elevar sus revoluciones. Ahora bien, tenemos por ejemplo, ¿no? Déjenme abrir el Paint para explicarles, porque es un poco confuso.
supongamos que nosotros tenemos, el agua viene por, el agua viene por acá, ¿ya? Pongamos, el agua viene por acá, ¿está bien? Entonces, esa agua, ese caudal pasa por unas turbinas, que esas turbinas están conectadas con un árbol, que puede ser un eje, que ese árbol se conecta a una caja multiplicadora. Multiplicadora quiere decir que va a elevar, ¿no? Va a elevar. Supongamos que aquí entra, la turbina se gira a este arbolito, que es un eje a 5 RPM, ¿no? Y esta caja multiplicadora va a multiplicar esas RPM, o sea, esas revoluciones, y lo va a multiplicar dependiendo de lo que queramos nosotros, ¿no? Para eso también se diseñan los engranajes de acuerdo a nuestras necesidades. Supongamos que lo queremos multiplicar, ¿no? A elevar a 100 RPM, ¿ya? Ahora, ¿para qué elevar esas revoluciones? Porque acá tenemos, recuerden, acá tenemos un generador, el generador, y acá van a salir a las líneas de la corriente, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos elevar estas 5 RPM a 100 RPM? Para que, de acuerdo al generador, a la ficha técnica del generador, el generador va a comenzar a funcionar o a dar corriente a cierta velocidad. O sea, si, por ejemplo, si este acepta 100, con 90 da muy poquito. O sea, con 100 va a dar lo que debe dar. Entonces, para eso es la caja. A ver, acá está la turbina de Pelton. Las turbinas de Pelton constituye la turbina de acción más ampliamente utilizada. Consta de una rueda o rodete que dispone de una periferia y una especie de cuchara. Acá está. Tipo un molino, ¿no? Parece un molino. Viene el agua, una válvula de aguja y viene la turbina, que obviamente por acá debe estar un generador. Acá se ve una turbina de verdad, ¿no? ¿De qué tamaño es? Ahora bien, no crean que las turbinas que se utilizan en estas plantas son pequeñitas, o sea, son bien grandes. O sea, son no grandes, sino son bien grandes. Vamos a buscar un ejemplo. Miren qué tamaño es. Miren, acá hay una persona. Lo pueden ver, ¿no? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? O sea, miren el tamaño de la persona. Acá hay otro ejemplo. O sea, no crean Sí que se ve, son, Santiago, sí se ve. gracias, gracias. Pero no crean que son chiquitas, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve hacer algo chiquito? Chiquito, eh, acá está la turbina de Pelton, ¿no? Ajá, está la turbina de Pelton, ¿no? O sea, no es tan chiquito como parece. Y mire el tamaño del generador. O sea, el generador también es grande. No crean que es como un motorcito pequeño que se utilizan para los proyectos, ¿no? Todo es grande, bien grande. Ya tenemos otra imagen, ¿no? Ajá. Obviamente que ese tamaño también genera riesgos, podría generar riesgos si no se tiene mucho cuidado al momento de estar trabajando ahí, hacerle su mantenimiento, la implementación, ¿no? Porque pesa y, ¿no? Puede causar varios daños físicos. Ahora, hay también las turbinas Francis, que también es una de las más comunes que se utilizan en la actualidad. Este tipo de turbina puede presentar variedad de formas. Se compone de diferentes partes, ¿no? La cámara de alimentación, el predistribuidor, el distribuidor, rodete y tubo de aspiración. Acá les he puesto un ejemplito, ¿no? El tubo de aspiración, por acá hay una cámara de alimentación, acá hay el predistribuidor, distribuidor y el generador está. Miren el tamaño del generador. Vamos a buscar el ejemplo de una turbina Frank.
A ver, un ejemplo por aquí. Puede ser ahí también. Acá está, acá está. Ah, Son, son de proporciones, ¿no? Admirables. Las turbinas Kaplan. Acá, en estas turbinas Kaplan hay dos tipos, ¿no? Pero no, creo que no les he mostrado. No les mostré los dos tipos. A ver, la turbina Kaplan cuenta con prácticamente los mismos componentes que la turbina Francis. O sea, tiene cámara de alimentación, predistribuidor, distribuidor, rodete y tubo de aspiración. Sin embargo, el rodete de la turbina Kaplan, a diferencia de la turbina Francis, está compuesta por una hélice cuyas palas son ajustables, lo que proporciona un mayor rango de operación con más alto rendimiento. O sea, se puede decir que se puede ajustar de acuerdo al caudal que se requiere, ¿no? De repente, por ejemplo, ustedes saben que, hacemos el ejemplo de la manguera cuando estamos regando nuestro jardín. La manguera tiene cierto diámetro de salida, imaginemos, ¿no? Cuando no tocamos nada, el agua sale normal, ¿no? Pero cuando nosotros tapamos cierto espacio de la manguera, comienza a salir más fuerte. ¿Cierto o no es cierto? Han hecho eso, obviamente que han hecho eso alguna vez, ¿no? Eh, ya ves. O sea, básicamente puede ser un ejemplo de esto. A ver, aquí está en la parte de los generadores. Ya los generadores, como ya vengo diciendo, sirven para transformar la energía mecánica de rotación de la turbina en energía eléctrica. ¿Está bien? Estos generadores son sumamente grandes también. Ahora, el generador puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Ya estos son los únicos que se utilizan. Mayormente se puede utilizar de alterna, ¿no? Porque nosotros utilizamos corriente alterna, voy a citar. Ahora, acá hay dos tipos de sepuesto, uno simple y uno más complejo, ¿no? Acá salida trifásica, salida trifásica. Para la salida trifásica mayormente se utilizan los de corriente alterna, ¿no? Para que salga de frente, ¿no? A ver, eh, vamos a hablar de las centrales termoeléctricas ahora. Esto es poco porque no encontré mucha información fiable, por así decirlo, en artículos, en libros. Tomé lo que para ustedes, para informarles que son tipos, ¿no? Ahora, una central termoeléctrica es una instalación en donde la energía mecánica que se necesita para mover el rotor del generador se obtiene a partir del vapor. O sea, se hierve el agua en una caldera. Este vapor genera una gran presión y esto hace llegar a las turbinas que hacen que el generador comience a funcionar. Estas son más que todo las más contaminantes que existen, ¿está bien? Porque, como vamos a ver más adelantito, son las que generan, o bueno, utilizan el petróleo. A ver, ¿cómo se convierten los elementos primarios en energía? ¿A qué se refiere elementos primarios? O los principales, es lo que se utiliza para el proceso, en simples palabras. Como dice acá, no podemos conseguir vapor de muchas maneras, quemando carbón, petróleo, gas o residuos urbanos, que se llama más conocido como la biomasa, que también hay centrales de biomasa. O también se puede generar electricidad o corriente eléctrica aprovechando la gran cantidad de calor que generan las reacciones de fisión nuclear. También hay centrales eh, termoeléctricas basadas en la fisión nuclear. Y también se puede utilizar la energía del sol, ya se llaman las termosolares. A ver, el proceso que se sigue en todas las centrales térmicas, convencionales o nucleares, tienen cuatro partes principales. El generador de calor,
que puede ser una caldera para quemar carbón, gas, biogás, biomasa o residuos urbanos, o también puede ser un reactor nuclear. También tiene que tener un circuito cerrado por donde circula el fluido que porta la energía cinética necesaria, agua en fase líquida y en fase de vapor. El generador de vapor tiene una gran superficie de contacto para facilitar la transferencia de calor en la caldera. Como menciona acá, en las centrales de gas de ciclo combinado, el fluido es el propio gas de combustión, ¿no? Ahora también he leído que hay generadores o motores de combustión interna que también se utilizan. Otra del proceso tiene que tener un condensador o circuito de enfriamiento. Se convierte el vapor muerto de baja densidad en agua líquida de alta densidad, apta para ser convertida de nuevo en vapor vivo. O sea que se reutiliza el vapor, por ejemplo. El calor residual, o sea, el calor que ya no nos sirve, el calor muerto, se transfiere a otro medio, ¿no? Generalmente un río o un embalse. Se refiere al agua, no se refiere al petróleo. Ahora, la turbina convierte la energía cinética del vapor vivo en movimiento rotatorio. Ustedes saben que el vapor a gran presión hace mover, ¿no?, cualquier cosa. Han visto la tetera, un gran ejemplo es la tetera, que cuando la tetera hierve, comienza a salir el vapor del agua y comienza a sonar, obviamente, y comienza como que a chocar la tapita con el acero. Ahora, las ruedas de las paletas, que tienen paletas, se disponen unas tras otras con diferentes configuraciones para aprovechar toda la energía. Paletas como tipo ventilador para que, ¿no?, el aire que salga a presión que se agarre bien en lo que se quiere mover, ¿no? Ahora, el generador convierte el giro en corriente eléctrica gracias al proceso de inducción electromagnética. Ya si tomamos este tema de inducción electromagnética, vamos a ver el tema de cómo está compuesto un motor, principalmente un motor que está compuesto por un estator, por un campo electromagnético, las bobinas, el estator, las escobillas. Es un tema también muy amplio. Ahora, los tipos de centrales termoeléctricas. La energía termoeléctrica basada en combustibles fósiles, que es lo que hasta ahorita existe. La energía termoeléctrica de origen nuclear y también que actualmente se ha puesto de moda, ¿no?, por el medio ambiente, más que todo para cuidar el medio ambiente, es la energía termoeléctrica de origen renovable, que puede ser la energía geotérmica, que aprovecha el calor natural del interior de la Tierra para evaporar agua, y la energía termosolar, que recoge el calor del sol con los famosos paneles solares, ¿no?, que todo el mundo conoce. Por ejemplo, acá he puesto un ejemplito de cómo es que con los paneles solares se puede calentar y ofrecer corriente eléctrica, ¿no? Obviamente que también con esto se puede calentar el agua para uno bañarse, ¿no? Depende de las necesidades de cada persona. Ahora bien, la energía eólica. La energía eólica hace referencia a la energía cinética del viento. La aplicación más generalizada de la energía contenida en el viento es la producción de electricidad mediante aerogeneradores, ¿no?, que se aprovecha del conocimiento de múltiples disciplinas, se diseñan, construyen y se operan con las tecnologías más avanzadas. La parte de la energía eólica ya está un poco más avanzada, ¿no? Y obviamente la constitución de varias eh, torres, por así decirlo, frecuentemente se llama como un parque eólico, ¿no?, que está compuesta por varias torres, varias hélices. Con respecto de la potencia del viento, solo un 2% de la energía solar que llega a la Tierra se convierte en energía eólica. En teoría, los vientos distribuyen anualmente entre 2.5 por 10 a la 5 y 5 por 10 a la 5 kilowatt hora.
Es una cantidad bastante enorme, pero solo una parte de la misma puede ser aprovechada, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué en el ejemplo. A ver, la medida del viento. O sea, aunque es posible inferir la velocidad y la dirección del viento por los cambios de la atmósfera, acá yo creo que, ¿no? Con frecuencia se necesita siempre, para querer controlar ese aerogenerador, siempre se necesita datos más exactos, ¿no? Y los instrumentos que se utilizan para ello son los sensores que se llaman anemómetros, como estos de aquí. Por ejemplo, acá les he puesto un equipo de registro y un sensor que está como a 10 metros de diferencia de este de acá. Ahora, estos sensores que miden el flujo del aire se utilizan también en los generadores, en los aerogeneradores de energía eólica. Se utilizan para ver por dónde está yendo el aire, cuánta velocidad tiene, y con esos datos uno puede generar el controlador. Ahora bien, les voy a mostrar una turbina, porque también es bien grande, la verdad. O sea, las turbinas parecen chiquitas, miren, ahí. Las turbinas parecen relativamente chiquitas, o sea, las fotos a veces parecen chiquitas. Pero miren cómo parece un humano en arriba, donde están las hélices, donde está el aerogenerador. O sea, y me han contado experiencias de un ingeniero, profesor mío, que son bien grandes, que él ha trabajado en aerogeneradores de energía eólica y la verdad que son bien grandes. O sea, y el que tiene miedo a las alturas, pues, no, no va a poder con esto. Por ejemplo, ¿no? Estas hélices, a ver, para entablar una comunicación con ustedes, ¿cuánto creen que miden estas hélices? O sea, las hélices de acá, ¿cuánto creen que miden? A ver, díganme. ¿Tienen cualquier número, su idea? Pueden escribir, pueden activar el micro, no hay problema. ¿Cuánto mide? 10 metros, ¿ya? ¿Ya? A 60 metros falta uno. Ahí queda. Ujú. O sea, sí están, bueno, no bien, depende, ¿no? De lo que se quiere hacer. Mientras más grande, más se va a aprovechar. Ahora, lo normal, bueno, lo normal varía, ¿no? Entre los 30 metros hasta los 50 más o menos. O sea, sí son grandotas. Ahora, para que la medida de la hélice sea de 30 a 50, ¿cuánto creen que debe medir de alto? O sea, la torre, ¿cuánto creen que debe medir esta torre? Y miren que, por ejemplo, en esta foto, miren supongamos que esto de acá viene acá, más o menos va a estar aquí, ¿ah? Miren cuánto hay distancia. Claro, mínimo el doble, ¿no? Pero como para que, ¿no? Claro, o sea, deben medir más de 100 metros, más. O sea, son como, si yo recuerdo, eran como 20 pisos, ¿cómo dijeron unos 20 pisos, 30 pisos. Ah, por ejemplo, mira, acá dice, la más chiquita, no se ve acá. O sea, varía también dependiendo de cuánta potencia queremos generar. Por ejemplo, tiene el tamaño, inclusive de la hélice a la Torre Eiffel, todavía hay una distancia súper grande. A ver cuánto es de acá. 260 metros, tiene un diámetro de 220, 260 metros, o sea, ¿no? O sea, es grande, no crean que es pequeño. Miren cómo se ven las personas. Se ven súper chiquitas, ¿no?
O sea, el que quiere trabajar en esto, pues sí, tiene que no tenerle miedo a la factura, ¿no? Obviamente que los que trabajan en este tipo de trabajo ganan bien, ¿no? O sea, no es que ganen poco, ganan bien porque no muchos se arriesgan a subir a tantísima altura para reparar el generador o reparar el controlador, hacerle calibración. Claro, es como, por ejemplo, los que trabajan con los cables, ¿no? De alterna de las calles. ¿Ya? Claro, o sea, subir ahí te quedas sin aire. ¿No? Imagínate un accidente, imagínate caer de ahí. O sea, no, no, ¿no? Imagínate que te caes de la Torre Eiffel un poquito más arriba. Obviamente que tienen que ser capacitados, pues, ¿no? Pero igual, no puede suceder algo. Y por eso es bien pagado, pues, ¿no? De repente es el último trabajo de tu vida y, ¿no? Y sabes. Por ejemplo, miren las personitas. Y para subir eso, asumen. Claro, pagan bien, porque no muchos se arriesgan, ¿no? O sea, ¿no? Si tienes suerte, ahorra. Si no tienes, ya, un sueldo nomás en tu vida. No, pero muchachos, no se desanimen. ¿Verdad? Pueden trabajar, es bonito, la verdad. De repente no se suben a hacerle mantenimiento, pero sí la arman, ¿no? En el suelo, más cómodamente. De ahí ya, ¿no? Chévere, ¿no? Claro. Inclusive se utilizan en el mar. Hay en el mar también, porque en el mar hay más brisa. Pues se utiliza más y se genera más. Claro, pues solo el ensamblado, ya te metes ahí. Ah, y si te mandan, ya no tengo COVID, le dice, para que no vayas. Pues. Claro, no estoy enfermo, no puedo ir. Ahora, vamos a buscar el. Claro, por ejemplo, vamos a ver dónde está. Acá está. Por acá debe haber uno con su. Acá está, miren. Acá está. El sensor del flujo de. El sensor del flujo de viento. Claro, qué creativo. Miren de todo lo que está compuesto el aerogenerador por dentro. ¿No? O sea, en esta cajita, todo lo que tiene por dentro, ¿no? Ahora, esto de acá les voy a explicar más adelantito cuando ya veamos el ejemplo de todo lo que está compuesto. Inclusive les voy a mostrar un poco de en, lo que hice en el trabajo. Bueno, por ejemplo, todo este es el trabajo que hice. No lo hice, no hice yo todo, le hice como un pequeño estado del arte, pero les voy a mostrar ahí todo lo que aprendí. Y les voy a mostrar en algunas partes del generador. ¿Ok? Vamos a continuar. A ver, ¿qué debo saber para construir un controlador y también implementarlo en turbinas eólicas? Bueno, aquí viene la parte del trabajo que les mostré. Para generar energía eléctrica de la mecánica mediante el aire, se usa mayormente un generador de inducción doblemente alimentado, que es un DEFI. ¿Ya? Hay un DEFI y hay uno que también se utiliza que es de doble stick, creo. Si bien recuerdo, es de doble stick, algo así, no recuerdo bien. De un año. ¿No? Ahora, este generador es un generador de inducción de velocidad variable, ampliamente utilizado, como les menciono, en los sistemas de generación eólica. El uso de este aerogenerador se ha incrementado significativamente y también el ámbito de su estudio, ¿no? Porque transcurre el tiempo ha ido incrementando su popularidad. Obviamente que hay muchos trabajos que hablan sobre los diferentes tipos de control para solamente para este tipo de generador, ¿no? Por ejemplo, acá modelamos el modelado de la turbina eólica, valga la redundancia, donde la potencia va a ser un medio de la densidad por el área, por la velocidad al cubo, coeficiente de potencia, lambda, beta. Mm, no les voy a explicar, no es un modelo matemático. Ahora, para determinar el coeficiente de potencia, en gran parte de las simulaciones de generadores eólicos se suele utilizar la siguiente ecuación. Varios componentes.
No les voy a explicar a detalle porque ya sería ahondar en todo el tema de la matemática, por ejemplo, ¿no? Y es bastante, por ejemplo, estos son de los generadores. A ver, el beta va a depender, les adelanto, el beta va a depender siempre de la turbina, de las palas, ¿no? De las palas. Ahora, como verán, les he puesto lo más simple de cómo se modela, ¿no? Ahora, para modelar el generador, acá, por ejemplo, el generador, las ecuaciones del aerogenerador, pucha, es un mundo, la verdad. O sea, siéndoles sinceros, el trabajo este trabajo fue estado del arte porque el profesor sí se dio cuenta de que me había, bueno, a mi grupo y a mí nos había dado un tema bastante complicado, ¿no? ¿Por qué bastante complicado? No sabíamos qué hacer, contándoles esas anécdotas, no sabíamos qué hacer y en consenso con el grupo le preguntamos al profe por un correo, ¿no? Profe, ¿qué podemos hacer? Dice, ya, este tema, el déficit y el de doble fija, algo por ahí. Y yo investigué, era muy fácil, ¿no? Porque solamente leí la teoría. Dice, ya, bueno. Y resulta que este tema, obviamente que el profesor sí lo había hecho, el profesor sí sabía de este tema porque eh, era su maestría, pues, ¿no? Su maestría trataba de esto. O sea, en su maestría él hizo el control del déficit, imagínense, y, y nos mostró la PPT y todo, ¿no? O sea, y el profe nos mostró estas ecuaciones, todo, todo, todo. Pucha, y el profe dijo, no, sí es difícil, bueno, un estado del arte nomás, porque para ser el controlador de estas turbinas, se tiene que tomar obviamente en cuenta la velocidad del aire, las aspas. ¿Por qué las aspas? Porque estas aspas, hay aspas que dependiendo del flujo del aire, de cómo ven el aire, cambian, o sea, es variable. Imaginemos que están así, ¿no? Primero están así las palitas, a ver, no sé qué. Y después, de repente están así, ¿no? Mirando frontalmente. Y después los vas a ver medias oblicuas. Van a, van a salir, ahora, ¿cómo dibujo oblicuamente? De repente primero están como un rectángulo, ¿no? Y luego las vas a ver como que una así y la otra viene para acá, así, metida. Pero como si estuviera doblando, como si estuviera doblando ropa, o sea, se dobla un poco de acuerdo al flujo del aire. Ahora, ¿eso por qué? Porque, ¿dónde está la imagen? Acá está. El sistema del pitch. Es como un sistema de engranaje que hace que, como ven acá, ¿no? En la parte de acá, voy a tomar una foto de esto para irnos al paint. Por ejemplo, ¿no? En la parte de acá hay un pitch que hace como que acá está como ahí ven, con una especie de engranaje, ¿no? En la parte de acá. Un poquito más grande. En la parte de acá, ¿no? Ven como una parte del sistema de engranaje. Acá hay un rotor que va enchufado con esta parte de acá, con esta de acá, ¿no? Ahora, el sistema pitch, ¿qué quiere decir? Que es, de acuerdo a la velocidad del aire, esta partecita de acá, esta parte de acá, ya no va a estar así como la vemos, sino va a comenzar a girar un poquito. Al momento de girar, pues esta parte de acá se va a venir así y la otra se va a meter por atrás. ¿Me entienden? O sea, va a rotar, ¿ya? Ahora, como es medio oblicua la pala, entonces, como es medio oblicua, la pala gira dependiendo de cómo viene el aire, de la velocidad del aire. O sea, supongamos que está así y después se va a mover así un poquito, ¿no? Para aprovechar la máxima velocidad que tiene el aire. Ahora, ¿por qué son tan grandes? Porque obviamente a mayor altura se aprovecha mejor el aire, pues, ¿no? Porque hay corrientes, a menor altura hay corrientes muy variables y se desperdician. Entonces, a mayor altura hay corrientes como que más,
ligeras, se puede decir, donde se puede aprovechar mejor. A ver, acá hay un circuito equivalente a un déficit. Ah, le voy a mostrar un déficit, ¿verdad? No crean que el déficit es chiquito. Miren, miren. Miren qué tan grande es el generador, ¿eh? Solamente el generador, ¿no? Imagínense el tamaño. Bueno, esta es una simulación, pero miren el tamaño, está, ¿no? Es bien grande. Miren qué tamaño es. Y miren toda la carcasa de la turbina acá afuera, ¿no? Es grande. Parece chiquito, ¿no? Pero es grande, bien grande. O sea, esto de acá es el tamaño de una casa, ¿sí? Fácilmente el tamaño de una casa. Ahora bien, el generador, retomando el tema, el generador se puede componer eh, teóricamente, ¿no? Como se ve en este circuito pequeñito. Hay dos diferentes porque uno está con respecto del rotor y el otro está con respecto del estator, del motor, que son dos componentes de los motores, de todos los motores, estator y rotor. El estator quiere decir que va a estar quieto y el rotor va a ser que se va a rotar, por el nombre, ¿no? Y hay sistemas de control que se enfocan en el rotor y otros se enfocan en el estator. ¿Sí? Ahora, las estrategias del control del déficit o para la energía eólica en general, que dicen que existen dos propósitos que los sistemas de control de los sistemas, obviamente, o sea, de los generadores tratan de cumplir, ¿no? El primer propósito es que deben cumplir cuando las velocidades del viento y las cargas son bajas, es maximizar la extracción de energía. Por eso les digo que cuando son bajas, se doblan como para aprovechar lo máximo que se tiene. Y el segundo propósito a cumplir es cuando las velocidades del viento son altas y las cargas tienen un crecimiento exponencial, o sea, van a aumentar obviamente porque si es más rápido va a generar más y se puede quemar hasta el motor, y eso no queremos. Entonces es limitar la carga, ¿no? Pero siempre manteniendo la producción. No sé si por acá yo tengo una foto, pero no sé dónde está, pero yo tomé una foto de una explicación que les hice a mis compañeros. A ver, acá está, acá está. A ver, déjenme ver si está ahí. No, este es de inteligencia. Ok. Acá está el déficit, más o menos como le explicaba, ¿no? Este es las turbinas, el estator, pues se puede quemar para que no regrese la corriente, el transformador para los tres cables de corriente alterna que se utilizan, el convertidor, varias cosas. Y acá es una explicación de cómo era que se manejaba, pues, ¿no? Que tenía que tener un sistema para que no se pueda quemar. Supongamos que aumentaba, entonces se podría quemar la parte de acá, que es un transformador. Un consejo, ¿no? Siempre que hagan proyectos en la escuela, en la universidad, bueno, son universitarios, en la universidad, en todos los ciclos, reúnanse con su equipo para ver si el proyecto que ustedes están haciendo lo entienden todos, para que puedan avanzar todos juntos. Y para ver si es que lo van a poder hacer, ¿no? En mi caso yo me reuní para hacer esto porque la verdad que estaba bien difícil. Teníamos que hablar, pues. O sea, era difícil, la verdad. Eso lo recomiendo, hablen siempre. Bueno, comenzamos con el control PI, que es el control proporcional. La mayoría de las investigaciones que se relacionan con los generadores doblemente alimentados son los sistemas, los controladores PI, ¿no? Para controlar la potencia activa y reactiva de manera individual. La potencia, si no recuerdo, vamos a ver, acá, introducción.
Creo que la potencia activa era la que se aprovechaba, si no recuerdo, la que sí se podía controlar, y la reactiva era la que se mantenía ahí en el motor. Acá vemos un esquema de control que muchos aquí ya de repente han visto o van a ver. Es un sistema de control, la verdad, bastante complejo. También es complejo. Los sistemas de control que vemos, o lo que vi yo también, son un poco más simples. Acá es como que, ¿no? Muy un poco complicado de leer. Y obviamente porque el tema del DEFIC también es complicado, pues, ¿no? Ahora, también hay otra manera de controlar la corriente, lo que se genera. Más que todo se controla el que va el principal componente que va a indicar cuándo controlar y cuándo no son las palas, porque de acuerdo a las palas van girando y de acuerdo a eso el controlador tiene que hacer caso. Entonces, el control por lógica difusa o fuzzy logic ha tomado gran relevancia por su eficacia y su gran respuesta, su rápida respuesta. La fuzzy logic viene a ser parte de también un sistema de redes neuronales que viene a ser parte también puede ser machine learning también y también de inteligencia artificial, ¿no? Que puede estar basado en redes neuronales, más principalmente en redes neuronales. Acá tenemos cómo es que teóricamente se lo puede implementar, no esquemáticamente, hablando esquemáticamente la palabra. Y por ejemplo, ya para terminar, algunas referencias que les puede servir de donde yo pude conseguir información, que son más que todo artículos de la IEEE y algunos libros también que encontré y algunos proyectos también que encontré por las bases de datos de Google Scholar y también Scopus y obviamente la IEEE. Ahora bien, acá he abierto el MATLAB. Ahora, por ejemplo, esta era la parte, acá yo simulé en el trabajo, también en el Word les voy a mostrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, por ejemplo, acá es simulado un déficit, ¿no? El más simple, que esto se lo hace en un programa que se llama MATLAB, que sirve para programar, es un software de programación avanzada, se podría decir, más avanzada que Arduino, está está con la programación de Python también, que son las más avanzadas, pero en el caso de Simulink, se utiliza para simular sistemas robóticos, los generadores también se puede utilizar, ¿no? Incluso también se puede, en los sistemas de control basados en redes neuronales, también se puede simular aquí. Obviamente que la programación es aparte, pero también acá se implementaría por aquí. Mostrándoles un poco más acá en el trabajo, pues en el trabajo que se realizó junto con mis compañeros, pues como es un estado del arte, teníamos que hablar todo acerca de las turbinas, ¿no? Como yo les mostré, la parte de cómo la representación en ecuación de la turbina y la parte de acá, toda la parte del déficit. Todas estas fórmulas son déficit. Solamente del motor, del generador, todo es del déficit. Ahora bien, por acá también tengo algunos ejemplos de más controles, si recuerdo, o más trabajos que implementan este tipo de control. Acá este es el esquema más simple que podemos ver en nuestra etapa universitaria, ¿no? Sistema retroalimentado. No es un sistema simple, es un sistema ya retroalimentado. Ujú. Y por acá obviamente tenemos las ecuaciones que hemos utilizado para este sistema. Acá, por ejemplo, les quiero mostrar el control por el ángulo de paso con una velocidad de 11 metros. Ángulo de paso significa en cuánto está el aspa, cuánto de ángulo tiene, o sea, cuánto de ángulo está posicionado para que reciba el viento, la corriente del viento para que gire. Y se puede ver que no es muy limpia, que digamos, ¿no? O sea, es variante porque obviamente el viento es variante. Y es por eso que resulta un poco difícil también controlarla, pues, ¿no?
Por acá vemos varias imágenes y acá vamos a ver ya con implementado ya el controlador. Por ejemplo, acá ya vemos utilizando el controlador, ¿no? Que regula bien. No, acá más que todo ya regula mejor ya el control, o sea, lo estabiliza más al generador para que no se quede. Acá también la potencia activa. Acá la parte de la FUSI, de lógica FUSI, que es más que todo se concentra como basado en inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué haría si pasa esto? ¿Qué haría si no pasa esto? Y dejarlo que actúe solo porque se retroalimenta, se retroprograma, por así decirlo, se retrocontrola. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos las reglas de decisión, ¿no? Como si fuera, tómenlo como si estuvieran, o si estuviéramos programando un robot, ¿no? ¿Qué haría o qué reglas de decisión debe tener el robot para que funcione, ¿no? Ayudar si ve a alguna persona que no puede, no sé, no puede caminar, abrir la puerta, no sé, a una persona adulta, ¿no? Cosas así, un ejemplo así, fácil. Aquí tenemos, miren, la corriente del estator, que es el estator es la parte que se queda aquí del motor, que varía, pero varía mucho. O sea, es como si son ondas sinusoidales, por si acaso. No es una línea no es una onda que viene así, desde acá, así, como ven acá, ¿no? No es que de aquí vaya por acá, no, gira, 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 gira. Tenemos acá las partes que menciona. Esta es la variación del aire, miren cómo varía el aire. Como que es pues, por eso es súper complejo de programar. Este es el rendimiento de la turbina. Por ejemplo, acá ya viene su resultado del trabajo, ¿no? Con respecto a la potencia, ¿no? Que sí, acá está lo azul sin controlador, miren cómo va sin controlador, ¿no? Y estos dos son la parte con controlador, con la lógica difusa uno y la 2 que controla bien, hasta ahí bien. Tenemos también otro tipo que es la combinación entre control FUSI y el control PI, que ya es más complicado también. Acá tenemos el sistema de control más chiquito. Y tenemos obviamente, y acá comienza la parte de derivadas, pues, ¿no? Derivadas, comienza la parte no me acuerdo ahorita su nombre, matrices, sí, matrices, claro, sí, matrices, derivadas con matrices. O sea, derivar una matriz es bastante complicado. La variable más complicada, no solamente en el control FUSI, sino en todo, o sea, en el control FUSI PI, en el PI o en el FUSI, la variable que más se complica es la parte espera acá, no te voy a mostrar acá la fórmula. ¿Dónde estamos? La- eh, lo que más, lo que más se quiere hallar es la parte del beta, ¿no? El ángulo de paso. Eso más que todo se controla y esa es la parte más complicada de controlar, porque de acuerdo al ángulo de paso, tenemos que diseñar nuestro controlador, ¿me entiendes? Porque todo se basa en el ángulo de paso en que vamos a poner nuestra turbina eólica. Eso en todos los tipos de controladores se basan prácticamente en eso, en el ángulo de paso, y eso es lo más complicado que... ¿Por qué crees que todas se basan en eso? O sea, porque eso es lo primordial. Obviamente que también hay controladores para controlar la corriente del estator, la corriente que se genera ahí, para que no haya sobreelevaciones, ¿no? Pero lo más complicado es el ángulo de paso, que es la que deriva el resto de fórmulas o el resto de principios que se toman para poder controlar este tipo de generadores. Acá tenemos algunas.
algunos resultados. Bien, por ejemplo, acá está un sistema, el DEFI, también en Simulink. Miren todo lo que han hecho. El patito, el patito. El investigador, porque es en inglés, es un americano. El control PI tradicional, por ejemplo, acá vamos a hacer una comparación. Con el controlador PI tradicional hay un sobrepico, ¿no? No sobrepico, sino hay un bajón muy drástico que puede dañar al generador. Y con el control ya combinado, control FUSI con el controlador PI, no es tan abrumador ese cambio. En todos lados el cambio, un cambio drástico, un cambio de 1000 que se baje a 500 drásticamente, pues puede dañar los equipos, en todos los equipos prácticamente, y eso generaría gastos obviamente para la empresa. Y nadie quiere esto, ¿no? Lo que se controla también, por ejemplo, con el ángulo de paso, es que no haya este tipo de cambios, ¿no? Porque como el aire varía y las aspas también se mueven, entonces al momento de moverse a veces se genera un poco más, de repente el viento es más fuerte, las palas o las aspas se colocan de cierta manera que hacen que el generador funcione más rápido y haya una sobrecarga. Entonces, también gracias al ángulo de paso que nos indica cómo va a estar y cuánta energía posiblemente vaya a generar el generador, se controla eso, para que no haya ese sobrepico, no se queme, no se exceda. Acá tenemos también un modelo preventivo que muestra aquí la comparación. Bueno, esto es una comparación, ¿no? Más que todo es una comparación, sí. Ahora, esta parte de acá, la parte 4 sí es una simulación que yo hice. Acá tenemos, acá les muestro de la energía ondimotriz. No, a ver, explícame, a ver si de repente lo conozco con otro nombre o... activa tu micro, Andrés. Bueno, sí, buenas tardes, ingeniero, ¿se me escucha? Sí, 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 Es la energía de las olas, o ya. sea, el OVC es una, mm, no, una plataforma, es ¿cómo se dice? Como una especie de cubo que pasa la ola por debajo, turbina, generador, comienza la generación de energía, a eso yo me refería. Ah, sí, obviamente, sí, sí he visto, o sea, hay noticias también sobre eso. Por ejemplo, yo tengo un libro, si les gustan que los paso, que me compartió un ingeniero también. Tengo un libro que es bien completo y habla de bastantes cosas, de donde he sacado también información para ustedes. No solamente existe este tipo de conversiones de energía, sino también existe la parte de... Claro, claro, no hay problema. Por ejemplo, existe la parte de la energía del mar, que proviene del mar, proviene de las olas. La parte de la geotérmica también se aprovechan las olas, porque sí hay trabajos con respecto a eso. Por ejemplo, he visto, ¿no? Quitando todo esto, he visto que hay sistemas, ¿no? Como hay sistemas, por ejemplo, está el mar por acá, vamos a ponerle color azul, eléctrico. El mar está acá, ¿no? Todo esto es el mar. Por acá crean un sistema, y eso creo que está en una zona de Italia, si bien recuerdo que he leído y he visto. Acá están, por ejemplo, las calles, ¿no? Y esta es la superficie, ¿no? Superficie. Y en la parte de abajo, en la parte casi cerca, o sea, a la altura de donde está el mar, ¿no? Hay como ciertos tubos, no tubos, sí, canales por donde entra la ola. Entonces, por acá hay canales, ¿no? Canales, canales, canales. Y al momento de que las olas se generan, obviamente que es una obra de ingeniería para calcular la marea y para que justamente cuando rompan las olas, entren a estos canales de atrás.
entran y al momento de que esas olas entran, como el mar es un poco bravo, como se le conoce acá, obviamente que acá instalan turbinas, ¿no? Están turbinas, turbinas, turbinas. Y se aprovecha gracias a esa, con la fuerza que viene la ola, ¿no? Que es una fuerza bastante amplia, se queman las turbinas y las turbinas con el aerogenerador generan esa corriente para que incluso alimentan con corriente esa ciudad, ¿no? Claro, la aeromotriz, exactamente. Me había olvidado su nombre, ¿no? O sea, sí, sí, sí he escuchado de eso, sí he escuchado que utilizan el mar, inclusive la eólica en el mar, y las olas, la fuerza del mar. Bueno, no sé si ya para, para terminar, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok, lo que tiró. ¿Todo claro? A ver, sí, son similares, ¿no? La ondimotriz, de repente, en este libro que tengo y en la información que he buscado, no habla mucho sobre eso. Es porque de repente no está de moda, como se menciona acá, la parte de las energías renovables, recién se está poniendo de moda por el tema del cambio climático, entonces ya salieron personas para querer revertir el daño que ya se ha hecho con la parte de la quema de combustible. Entonces ya de repente en un par de años más ya se comienza a ver temas de la ondimotriz. No, sí, claro, la ondimotriz es la energía de las olas, ¿no? Es la energía de las olas, ¿sí? Ahora, ¿cómo les paso el libro? ¿Te han pedido el libro? ¿Cómo les paso el libro? ¿Hay algo para pasar el libro? A ver, ¿lo tengo? A ver, déjenme probar si tengo acá el libro y lo puedo mandar, ¿eh? Pensar en energía renovable. ¿No tienen alguna consulta más, chicos? ¿Una pregunta? Sí, sí, ahorita estoy probando para pasarles. Ahí está, ahí está. Eso lo estoy pasando, ¿no? Ah, también si quieren, tómenle una captura a las referencias para que de repente un trabajo que ustedes hagan les puede servir también. Y habla todo sobre los déficits, más que todo acá en la parte, en unos 5 creo que habla sobre déficit. Por ejemplo, el ángulo de paso del control variable, por ejemplo, este es de eólica, acá también está el libro. No, acá hay varios trabajos que les puede servir. Si gustan, les toman una captura y normal. A ver, vamos a ver si han prestado atención. A ver, lo más fácil, ¿ya? Antes que se vayan, ya te pregunto. Para ustedes, ¿qué significa recurso? Un bien renovable. ¿Se podría decir que sí puede ser renovable? Sí, sí. Claro, así es, Álvaro, así es, así es. De recursos, Johnny, de recursos, claro. Con respecto a Álvaro, hola, ¿cómo estás? Sí, está bien, claro. O sea, siempre va a haber un porcentaje de error, chicos. Claro, aquí en su audio con confianza, yo lo escucho. A ver, y con reservas, alguien que sepa de reservas y qué entienden por reservas. Y también una pregunta, ¿qué es lo que se controla? De acuerdo al último que hemos visto, ¿ya? Por así decirlo, qué es lo que a nosotros nos indica
que controlar en lo que hemos visto ahora último. O sea, ¿cuál es nuestra variable principal en un aerogenerador eólico? Yo les he dicho, acuérdense de las palas. Gracias a qué nosotros podemos hacer ese controlador. El viento, ¿no? Obviamente el viento, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros vamos a saber si hay mucho viento, si hay poco viento? ¿Mm? Por un sensor. Ya, está bien, por un sensor, buena respuesta. Ya, está bien, con el sensor. Y con ese sensor, ¿qué vamos a indicar con ese sensor para que hagan las palas? Claro, el ángulo de paso, como dice Ángel, claro, el ángulo de paso. O sea, con el ángulo de paso, de acuerdo al sensor, con el sensor vamos a obviamente sensar la velocidad del viento. Y de acuerdo a ese sensado, tenemos el ángulo de paso de las palas. Recuerden que de repente, están las palas así, si hay mucho viento, de repente se comienzan a voltear con la dirección de que viene el viento para aprovechar el máximo, pues no tener pérdida. Ahora, gracias a ese ángulo de paso también se controla la parte de la energía en el rotor, en el estator, dependiendo de lo que se enfoque, pero siempre tenemos el ángulo de paso, pues, ¿no? Hay hélices que no varían su paso, o sea, hay generadores que no varían el ángulo de paso, tienen un ángulo de paso fijo, pero en este caso el DEFI sí es de paso variable, ¿no? Para aprovechar mejor. Claro. Ahora, ¿cómo se llama ese sensor que mide el viento o el flujo del aire? A ver, así, así escrito bien. Está bien. Claro, pues, claro, claro, están activos, muchachos. Me tomó foto. A ver, ¿cuál es la fórmula del modelado de la turbina eólica? Ya, con respecto del caudal, ya, el caudal. Atentos. Según lo que hemos visto aquí, ¿cómo se mide el caudal? Es fácil. ¿Cómo se mide el caudal? El caudal lo van a ver en el curso de termodinámica, o de repente ya lo han visto. Bernoulli, acuérdense de Bernoulli. Caudal no solamente se refiere a caudal de agua, también puede ser un caudal de viento, ¿no? Acuérdense de Venturi, Bernoulli, si ya lo han visto en termodinámica. Fluido, claro, termodinámica de fluido. Ya, ¿cuál es esa fórmula? Es simple la fórmula, no hay nada de poner al cubo ni nada por el estilo, no, es simple, pero no lo busquen en internet. Ya, ahora, eh, para medir, sí, la energía, sí, así es. Sí, Álvaro, ¿está bien? Ahora, para medir distancias largas, ¿se acuerdan del salto bruto? La distancia vertical que les comentaba con respecto de las centrales hidroeléctricas, que utilizan le voy a dar la palabra clave para que se acuerden, los civiles, para medir ese salto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué utilizan? Ya, ya, claro, los teodolitos, efectivamente, los teodolitos. A ver, una pregunta simple. El agua que entra a las centrales para bueno, para aprovechar su energía cinética,
el potencial que entran, se desecha, se queda en la misma central. Recicla. ¿Cómo que recicla? Ya se regresa, ya, está bien. Y ahora, eh, ¿a qué se refiere con las centrales de hidrobombeo? A ver, dígame. ¿Se acuerdan que se retroalimenta? Ya les dije, ya, a qué se refiere las centrales de hidrobombeo? Mientras me responden, ya les he dicho retroalimentación, hidrobombeo. Ya, pero esa cosa más, les voy a dejar mi correo si tienen alguna consulta. ¿Sí? No, compresor no es. Está por ahí, ¿no? Pero no es compresor. ¿Alguien tiene alguna idea? Hidrobombeo, ¿no? Bombeo de, ¿no? ¿De qué? ¿Bombeo de qué? ¿Qué se utiliza para bombear? Ya, bueno, una bomba de agua. ¿No? A ver, otro que hemos visto en el Paint, si no me equivoco, en el Paint, ¿se recuerdan el Paint? El primer dibujo, ¿se acuerdan? Sobre el árbol que les dije, sobre el árbol, sobre el eje, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Para qué, para qué nosotros deseamos aumentar la velocidad con la que gira la turbina hidráulica, para que está en el agua? ¿Para qué queremos eso? O sea, ¿para qué queremos que de 5 RPM aumente? ¿Para qué? ¿Se acuerdan para qué? Claro, para eficiencia del motor, claro, 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 para que el motor funcione, ¿no? Y bote lo que se requiere, más que todo. Bueno, chicos, ya siendo la hora del loncecito, no sé si tienen alguna consulta, chicos, dudas. Me voy a dejar mi LinkedIn también por si acaso. Por ahí también me pueden contactar. Siempre estoy activo por el LinkedIn. Todo claro, chicos, todo ya está claro para despedirnos ya. Claro, agradecerles a ustedes por su tiempo, por estar acá acompañándome en esta pequeña exposición. Espero que les haya servido, les haya ayudado también a despertar su, despertar su creatividad, ¿no? Y sus ganas de investigar acerca de este tema, que es un tema bastante importante porque cuida el ambiente, ¿no? Espero que les haya ayudado y que se involucren más con este tema y puedan investigar un poco más también ustedes. Ah, y también agradecer obviamente una vez más a la IEEE de la UPC y a la rama de la IAS por darme esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes un breve conocimiento. Estoy muy agradecido, bueno.
Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia y sus palabras. También estamos muy agradecidos por su tiempo. Con confianza, chicos, estamos para aprender y estamos para ayudarnos porque somos de la misma carrera, somos de repente hermanos de carrera, güey. Así es. Bueno, ahora sí, damos por concluido. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos por su asistencia. Y eso sería todo por el día de hoy. Hasta la Gracias, próxima. gracias, nos vemos, cuídense, Hasta cuídense. luego. Saludos, gracias.